Vamos a establecer comunicación hasta la capital de la República. Siempre es bueno y grato escuchar al doctor Manuel Lavariega Sarachaga. Ya sabe usted, uno de los hombres de la medicina más reconocidos en México y también a nivel mundial. Ayer recordábamos la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down. Y es un síndrome, sí, es una afección en la que una persona tiene un cromosoma adicional o una parte adicional de un cromosoma. Sí, esta copia adicional cambia la forma en que se desarrolla el cuerpo y el cerebro de un bebé o de un ser humano. Y esto puede causar desafíos tanto mentales como físicos durante la vida. Para ello, está en la línea telefónica el doctor Manuel Lavariega para explicarnos mucho mejor sobre lo que significa, ¿no?, el síndrome de Down. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto en saludarle. El gusto es mío, excelente tarde para todos ustedes y para todo su auditorio. Pues el tema me parece apropiado, importante y su orientación aún más. Muchas gracias, y coincido completamente, el tema es muy importante y sobre todo pues para celebrar o conmemorar una fecha que evidentemente lo que busca es crear conciencia sobre esta condición y sobre todo promover la inclusión de las personas que tienen síndrome de Down en México. Doctor Manuel Lavariega, muchos quizás se estarán preguntando qué es lo que causa el síndrome de Down. Uno de los miedos de las parejas hoy en día en el mundo es que su hijo, su bebé, su pequeñín pueda traer alguna enfermedad aun cuando está en gestación y que se hace evidente una vez que nacen. Sí, y es un punto súper importante el poder platicar y sobre todo describir cuáles son estos factores de riesgo, porque muchas personas justo tienen este miedo, tienen este temor, pero pues vale la pena mencionar condiciones que pueden ser detonantes, sobre todo la edad avanzada de la madre, ya que las probabilidades de una mujer para poder tener un hijo con síndrome de Down aumenta con la edad. Se estima que después de los 35 años existe un factor de riesgo aumentado, así que pues bueno, debemos de tomar esta condición. Aunque también es importante mencionar que hay una condición genética, ya que es posible que tanto hombres como mujeres puedan transmitir una alteración genética que se llama translocación genética para el síndrome de Down, y esto puede ser relacionado a una transmisión de los papás hacia el bebé. Claro. Y también un punto importantísimo para finalizar con estos factores de riesgo es haber tenido un hijo con síndrome de Down, ya que los papás que tienen un hijo con este síndrome pues pueden tener un mayor riesgo de tener otro hijo con esta condición. Doctor Manuel Lavariega, pues bueno, muchas personas piensan que cuando ya se tiene un hijo o una hija con síndrome de Down se les acaba el mundo, pero hay manera de atención, pero quizás nos podríamos centrar en cuáles son primero los síntomas del síndrome de Down y por supuesto, pues bueno, la consecución de cómo atenderlo, doctor. Sí, claro, los síntomas del síndrome de Down van a variar de persona a persona, es decir, todas las personas o todos los pacientes que tienen síndrome de Down son diferentes. Los problemas intelectuales y también el desarrollo cognitivo puede ser leve, puede ser moderado o puede ser muy avanzado y grave. Y es importante pues mencionar regularmente las características clínicas de las personas que tienen síndrome de Down están enfocados a condiciones faciales, a condiciones físicas relacionadas con un rostro aplanado, una cabeza pequeña, un cuello corto, una lengua protuberante, los párpados están inclinados hacia arriba, las orejas son pequeñas, poco tono muscular, tienen manos anchas, cortas y con un solo pliegue en la palma, tienen los dedos de las manos relativamente más cortos, al igual que las manos y los pies pequeños, son muy flexibles, tienen pequeñas manchitas blancas en la parte del color del ojo que conocemos como iris, denominadas como manchas de Bushfield. Esas son manchas características de estos pacientes y regularmente son de estatura baja. Entonces debemos de considerar estos rasgos físicos que bueno, no se identifican de inmediato al nacimiento en el bebé, sino que van desarrollándose conforme la persona va creciendo. Hola, ¿qué tal, doctor? Habla Jimena Escalante, un gusto saludarle. Ya nos comentó estos rasgos que son característicos de personas con síndrome de Down,
pero hay personas que a lo mejor no diferencian entre síndrome de Down, entre Asperger y autismo. Hay un gran sector de la población que los confunde. ¿Cuál sería la diferencia entre ellas? Y esa es una gran pregunta porque justamente hay muchos pacientes que tienen diagnósticos incorrectos. Cabría la pena aquí mencionar que realmente quien tiene que hacer el diagnóstico definitivo de este tipo de alteraciones genéticas es justamente una especialidad médica que se llama genética médica. Justo aquí se hacen estas confirmaciones por estudios pues que se realizan a los pacientes para poder confirmar cada una de las situaciones o cada uno de los síndromes que usted ha comentado. Claro. Pero definitivamente es importantísimo hacer un seguimiento pues para que cada paciente tenga el diagnóstico correcto y no esté mal diagnosticado con un síndrome que no es correcto. Pero, doctor, yo quisiera detenerme aquí un tantito. Sí, en el caso del niño autista, pues bueno, su físico, si lo vemos así, comparado con el de síndrome de Down, a veces puede presentar algunos de estos uno o dos o más características y se hace evidente físicamente hablando. En razón de los otros ingredientes que ha mencionado Jimena Escalante. Sí, justo el síndrome de Down es una condición muy característica. Si bien los pacientes pueden tener uno o varios síntomas o pueden tener mayor evidencia de estos síntomas, es importante, por lo que les comento, hacer esta determinación con el médico genetista justamente para poder tener diagnósticos específicos, porque muchas veces estos pacientes son mal diagnosticados, son mal tratados y sobre todo tienen un mal seguimiento. Doctor, yo creo que todo padre se pregunta cuando su hijo es diagnosticado con síndrome de Down, ¿cómo será su vida? ¿Qué será de él? ¿Puedes comentarnos cómo es la calidad de vida de una persona que vive con el síndrome de Down? Sí, lo que se busca es incluir a este paciente a la sociedad, lo que se busca es minimizar la posibilidad de complicaciones y sobre todo darles calidad de vida, pero mucho depende de la evolución y sobre todo de las condiciones que les comentaba, porque regularmente los pacientes con síndrome de Down también tienen algunas discapacidades intelectuales que pueden ser de leves a severas, entonces mucho dependerá de la evaluación clínica de cada persona, de cada paciente que tiene síndrome de Down y sobre eso definir qué tanto impacto podría tener como complicaciones. Recordemos que los pacientes con síndrome de Down tienen alteraciones que pueden generar pues daño cognitivo, daño motriz y cada uno de ellos pues es diferente. Ninguno de ellos son iguales. Entonces lo que se busca es justamente limitar, identificar, tratar y contener la posibilidad de complicaciones cardíacas, audiológicas, incluso oftalmológicas, endocrinológicas o inclusive de la glándula tiroides o de la propia sangre. Doctor Manuel Lavariega Sarachaga, en esta intervención que hacemos con usted hasta la capital de la República, lo cierto es que sí van a necesitar atención médica constante y habría que decir que muchos van a tener algunas afecciones que pudieran llevarlos a tomar terapias del habla, ocupacionales o físicas y desde luego esto solamente puede lograrse el que ellos puedan salir avante con una intervención temprana, desde luego de los programas a los cuales pudieran acceder médicamente hablando. Sí, claro, finalmente el tema de la rehabilitación, el tema del seguimiento, el tema del diagnóstico temprano, el tema de la detección de complicaciones es fundamental para estos pacientes y como hemos comentado, como ustedes bien ya también mencionaron, todos esos pacientes son diferentes, ninguno de ellos es igual, por lo tanto, pues no vamos a hacer una receta de cocina para ellos, sino más bien buscar su inclusión a la sociedad y tratarlos de manera médica con todo el panorama o con todo este arsenal, digamos, de especialidades médicas que pueden estar involucrados en la atención de tus pacientes. Doctor, en cuanto a esta enfermedad, ¿existen algunos tipos dentro de ella o algunos grados? Sí, hay algunos grados, incluso hay algunas clasificaciones médicas dependiendo de cada una de las condiciones, pero bueno, vamos a decirlo que básicamente lo que vemos aquí y lo que exploramos es el tema neurológico, el tema cognitivo, el tema motriz, para poder identificar qué tanta afectación tiene. Claro, doctor, yo no quisiera dejar fuera el hecho de qué es lo que tendría que hacer el padre o los padres de familia, la familia en general, porque no deja de ser un shock, ¿no? Una vez que ya se tiene esta enfermedad, este padecimiento en casa,
y paralelamente pues también necesitan los padres de un tratamiento, digamos, psicológico, doctor. Sí, vale la pena que las mujeres que quieran embarazarse, que tengan planes de embarazarse, y sobre todo mujeres ya con más años, mayores de 35 años, pues tengan esta revisión médica, incluso que evalúen la posibilidad de una consulta con un genetista antes de embarazarse, y sobre todo en caso de que se presente ya el diagnóstico de un pequeño o una pequeña con síndrome de Down, pues como bien mencionaron también ustedes, no es que se acabe el mundo, sino simplemente se requieren cuidados especiales, hacer seguimientos específicos con estos bebés, y sobre todo, pues también estar atentos para poder disminuir las complicaciones tanto para el bebé que están naciendo con síndrome de Down, así como las partes de las terapias y toda esta esfera psicológica en la familia. Doctor, ya había dicho que usted es una regla, aquí lo principal es la edad que usted puntualiza, pero a veces esa regla como que se rompe, y hemos visto que quizás en casos aislados en donde parejas jóvenes, mujeres jóvenes, también, pues bueno, desafortunadamente o afortunadamente no se hicieron la prueba y están en una problemática como esta muy parecida. La pregunta va en lo siguiente: si ya se tiene un caso, ¿existe la posibilidad de que pueda repetirse de nueva cuenta, a lo mejor, si se embaraza, un caso así? Sí, justo era lo que comentábamos hace un momento. Esta es parte de la posibilidad de factores de riesgo. El haber tenido un hijo previamente con síndrome de Down también se considera como un factor de riesgo para poder tener un segundo bebé con síndrome de Down. Y como bien comentó, no es una regla, sí se ha visto que la edad es un factor de riesgo importantísimo para poder generar esta condición de riesgo, pero hay parejas jóvenes que evidentemente pues no tienen esta condición de edad y pueden tener hijos con síndrome de Down, pero por eso es importante hacer una revisión genética, una revisión de los dos papás para poder determinar cualquier condición de riesgo y sobre todo pues estar atentos a la posibilidad de presentación. Doctor, pues la verdad es que nos quedamos pensando mucho, pero bien vale la pena tratar todos estos temas que a veces ahí están las conmemoraciones, pero dejamos fuera estos temas que es importante rescatar y evidenciar para apoyar a las mujeres que están en estos casos que cada vez van en aumento, pero también que sirva de orientación, y por eso le agradecemos como siempre su intervención aquí en Panorama Sin Reservas. Al contrario, es un gusto estar en contacto con ustedes, poder platicar de estos temas de salud para todos sus radioescuchas, y por supuesto nos reiteramos a sus órdenes para cualquier duda que tenga. Un abrazo, doctor Manuel Lavariega Sarachaga, que tenga usted buena tarde. Y igualmente, hasta luego.